Bueno, no, nunca es fácil volver a remover porque parece que uno sana y que se olvida y la realidad es que al volver a hablar, que yo lo tomo como si mi historia sirve para poder despertar a una persona que esté sufriendo lo mismo, Sí. para mí ya es suficiente, pero obviamente que es todo un proceso, yo creo que esto va a ser algo que cargue toda mi vida, en el cual obviamente implica mucha terapia, pero volver a revivirlo obviamente que cuesta. Y bueno, nada, tranquila de que sabía que iba a poder demostrar que iba a ser una legítima defensa, gracias a Camilo que hizo un gran trabajo como abogado y a la fiscalía que hizo una gran investigación, pero obviamente que en ese proceso había mucha incertidumbre y dolor, obvio. Ujú. Romina, ¿cómo era tu relación de pareja, las situaciones de violencia de género, de las cuales recién hablaba Leo García? A propósito de esto que estás mencionando, ¿no? Si hay también otras personas que sufren esa violencia y que están escuchándonos. Y bueno, creo que como trabajas cualquier narcisista siempre se apega a la víctima, al perfil de la víctima y te manipula, te agarra por una vulnerabilidad o tus mayores sueños, te hace todo un trabajo psicológico, te vulnerabiliza, así que tipo nada, eh, perdón, que tengo a Ujú. mi bebé golpeando, le pasa la puerta, anda por ahí, perdón. Este, así que bueno, es, la verdad que es bastante difícil darte cuenta y salir de ese círculo vicioso Ujú. y hay que, la verdad, que entender las alarmas que andan por ahí, pero bueno, que a veces cuesta entenderlas. Leo. Romina, buenas tardes. En algún momento hablábamos de cuando ocurrió el crimen, veíamos una mansión, veíamos un auto de lujo, veíamos una vida de lujo. Ahora, la vida que vos vivías puertas adentro era absolutamente otra. Sí, por supuesto. La verdad que uno en las redes sociales siempre muestra, como siempre digo, una se puede mostrar bien, maquillada, alegre, contenta, y la realidad es que por detrás puede estar viviendo un calvario como me tocó a mí y lo estaba viviendo así. ¿En qué momento te lleva él a empezar a usar armas? ¿Cómo fue que empezaste a aprender tiro? Bueno, en el año del casamiento, del falso casamiento, al, al obviamente nos íbamos a casar y él me Ujú. dijo que si yo iba a estar en su vida tenía que saber defenderme porque ya él le habían secuestrado varias personas de su entorno, como un contador, abogados y algo así. Entonces yo por estar en alta exposición, por ser su mujer y manejar autos de alta gama y mucho dinero, tenía que saber defenderme. Ujú. Romina, y bueno, obviamente uno no puede pasar por alto el desenlace de todo esto, ¿no? Yo te preguntaba recién por los capítulos vinculados a la violencia de género, vos decías, bueno, era un manipulador, te volvía muy vulnerable. Digo, ¿cómo se fue dando eso? Porque lo que estamos viendo son fotos donde supuestamente se trata todo de momentos de felicidad, ¿no? Ahí estamos repasando un poco las imágenes. ¿Qué fue lo que sucedió y en cuánto tiempo empezó esto a tornarse un calvario, como vos decís? Bueno, yo creo que después de mi embarazo, Ujú. cuando yo tengo que tomar distancia obligada porque yo tuve un embarazo de alto riesgo, entonces tuve que fijar domicilio en Montevideo y nosotros con él vivíamos en Punta del Este. Al tomar distancia, obviamente mientras te mantienen en ese círculo vicioso y bajo su poder, su control, es mucho más fácil manipularte. Cuando uno toma distancia, sea por elección o por obligación, como me tocó a mí, Sí. uno va viendo y él no pudo tampoco sostener mucho la mentira Ujú. porque ya en ese momento había perdido mucho poder, había empezado con el consumo problemático, y bueno, se le fueron cayendo un poco las estructuras Sí. de las mentiras, no podía sostenerlas tanto. Y bueno, tampoco podía controlarme a mí, no podía sacar de mí eso que a él lo alimentaba, que era mi sufrimiento, el que yo me descontrolara, el que yo me descompensara. Y bueno, y eso al él perder un poco el control sobre mí, lo fue enloqueciendo cada vez más y cada vez fue ejerciendo más violencia, más violencia. Y sí, el embarazo fue como el desencadenante. Leo. Romina, recién hablaste del falso casamiento, hay fotos de esa instancia. ¿Cuándo supiste que todo eso era falso y de su otra familia? Eh,
oficialmente que me enteré después de su fallecimiento, cuando obviamente por la prensa se confirmó que era todo falso. Yo tenía mis sospechas, como la libreta del matrimonio, el que yo había pedido una partida de matrimonio por el embarazo, pero él a mí me la dibujaba con que él había pagado a mucha gente, que entonces lo habían estafado a él, que él los iba a demandar, porque cómo podía ser que él había puesto tanta plata y que eso no haya sido real, y me la iba dibujando. Y todo eso fue falso siempre, la historia, el casamiento. ¿Vos conocías que había otra familia en Canadá que también estaba haciendo en algún momento o recibía reclamos por el dinero que él había traído de algunos empresarios? No, a ver, yo como obviamente cualquier pareja sabía que él tenía hijos, que tenía una ex pareja, una ex mujer, pero nada, obviamente que él hacía muchos años que estaba acá. Nunca creía, obviamente, que siguieran juntos o no. Lo que yo sabía era que tenía una ex mujer, que tenía hijos, incluso los hijos a mí me mandaban audios y demás. Estaba el papá, o sea que nada, era todo muy creíble. ¿Y qué pasó con Ahora, qué pasó con me el preguntás que entorno allí en Punta del Este después de esa madrugada? ¿Había gente, alguien más habló con vos, alguien se acercó después de lo que pasó, el entorno de él? Con el único que yo siempre tuve comunicación hasta después después del caso no, hasta el caso, porque yo después ya no tuve más comunicación, fue con el papá, que incluso el papá sabía de toda la violencia, él era uno de los que necesitaba que denunciara, también entendía que su hijo estaba con una problemática de drogadicción y alcoholismo muy grande, y fue como un poco el que me dijo, primero la bebé, Romina, pensar en mi hija. a ver, son muchos los elementos que nos estás dando de cómo se fue transformando todo el entorno, ¿no? Y también de tu relación con él y de las muchas mentiras que tuviste que afrontar. Pero, ¿qué es lo que termina pasando en vos para tomar la decisión de asesinarlo, de matarlo en legítima defensa, según sea determinado? Pero bueno, digo, ¿cuál fue el detonante de eso? Bueno, él venía con muchas amenazas, que nos iba a matar, que me iba a partir la cabeza, que me iba a cortar en pedacitos, muy violento, muchos golpes para mí, para la bebé, para el amigo que teníamos en común, amenazaba que iba a matar a los hijos de él también, violento con el padre, muy sacado, y él amenazó que iba a venir y vino. Vino a cumplir con lo que había prometido que iba a hacer. Y bueno, fue como encontrarme entre la vida y la muerte, era él o yo y mi bebé. Y obviamente que ahí, como siempre cuento, porque creo que no hay mejor definición que eso, todos tenemos un instinto de supervivencia adentro. Sí. Gracias a Dios nunca tenemos que estar despertándolo, pero me tocó tener que despertar ese instinto animal, ese instinto de supervivencia, y elegir, por supuesto, por mi vida y la de mi bebé antes que la de él. A ver, es decir, que llegó un momento donde vos tuviste miedo por tu propia vida y la de tu hija, tu bebé, y aparte entiendo por lo que decías recién que él también se había mostrado violento con ella. Sí. ¿Y cómo fue, si querés no me respondas, pero cómo fue ese momento, ¿no? Donde tomás la decisión de dispararle? ¿Sabías que podías asesinarlo? La realidad es que en ese momento no pensé, no fue una decisión. Reaccioné. Yo sabía que él estaba viniendo, llegó, tiró la puerta a patadas, nosotros habíamos obstaculizado la puerta con un montón de cosas, sillas, bancos, cajas pesadas. Y él vino como loco, gritando que nos iba a matar, que le la bebé, tirando la puerta abajo, nos enfrentamos los dos, él con las manos en la cintura, y yo diciéndole, quédate quieto, se me venía tirando arriba, y ahí fue cuando reaccioné a defendernos. Quiero preguntarle al doctor también, porque por supuesto hay implicancias que tienen un carácter legal, y la justicia absolvió justamente a Romina y determinó que fue en legítima defensa todo esto. Doctor Méndez, ¿cuál es un poco el marco de situación de esto en términos legales, ¿no? ¿Cómo se encuentra su clienta en este momento para la justicia uruguaya?
Bien, ella está obviamente libre, como cualquiera de nosotros, no tiene ninguna causa ni antecedente penal, justamente ni siquiera se llevó a esa instancia judicial porque la Fiscalía tomó la decisión, después de una investigación que duró aproximadamente más de un año, de entender que no había responsabilidad penal por justamente la existencia de una causal de justificación como lo es la legítima defensa. En ese sentido, ni siquiera se elevó a juicio la causa, ¿se entiende? Ni siquiera existió un acto de formalización de la causa de Romina. Lo que tuvo ella fue medidas limitativas a su libertad, justamente para asegurar que esté en el proceso, y durante toda la duración del mismo, justamente lo que tratamos es de llevar los elementos que nosotros entendíamos objetivos que acreditaban la existencia de los requisitos excepcionales, que además deben de darse de forma muy taxativa en la prueba de la legítima defensa. Leo. Sí, quiero preguntarle a Romina si, a ver, después de todo lo que pasó, ¿volverías a portar armas, a tener armas? Porque se habla mucho del tema, sobre todo ahora en Argentina, de las armas para defensa personal. Vos sos una sobreviviente, tener un arma en las manos para defenderte a vos y a tu bebé. ¿Qué pasa después? Sobre todo con alguien que sabe usarlas. ¿Qué pasa el día después? Bueno, no sabría responderte hoy porque a veces pienso que podría volver a portarlas porque uno nunca sabe. La verdad es que yo no sé lo que quedó detrás, no tengo ni idea. Había mucha gente pesada, no sé si en algún momento puedan venir a tomar represalias o no. Entendiendo que no hubo delito y que no tengo ningún antecedente penal, podría portarlas perfectamente. Pero la verdad no sé si las volvería a portar. Sí tengo armas no en mi poder, pero sí registradas en mi nombre, las cuales podría venderlas, ya que obviamente yo estoy sola con mi bebé, no cuento con ningún tipo de apoyo, se me está dificultando trabajar con ella y podría utilizarlas como un medio para poder obtener un dinero, el cual están ahí y yo ni siquiera las tengo. ¿Y cómo sigue tu vida ahora? ¿Cómo sigue tu carrera ahora? Bueno, ahora estamos apostando a la música, canalizando todo lo que me pasó a través de la música, con ganas de hacer un disco, de escribir mis canciones y contar mi historia en ese disco. Saqué una canción hace poquito que se llama Valiente, que cuenta un poquito de lo que viví, de lo que pasé, y bueno, apostando a volver. Yo todavía no estoy con ninguna productora ni con un manager, estoy sola, la verdad, por las mías, apostando y luchando a pulmón, como digo siempre. Pero sí me encantaría poder llevar mi historia a todas las personas que tal vez están pasando por esto en silencio.